Saludos para todos, amados hermanos y amigos que nos puedan estar viendo en este curso de discipulado, La vida abundante en Jesús. Hemos estado recorriendo ya 7 lecciones maravillosas acerca de la nueva vida del creyente. Y en esta ocasión, hoy, vamos a estar comenzando la clase número 8, la guerra espiritual. La guerra espiritual. Y cuando hablamos de la guerra espiritual, nos estamos refiriendo a la situación que se va a dar cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador personal. Eres una nueva criatura, has nacido del Espíritu, y en el mundo espiritual se va a dar una batalla entre el bien y el mal, pero de eso es que vamos a estar hablando con más lujo de detalle. Y en esta guerra espiritual lo que sucede es que Satanás, nuestro enemigo, pues va a tratar de hacerte caer de la gracia de Dios. Por eso tenemos que estar conscientes de que Dios es la fuente de todo bien. Dios quiere lo mejor para nosotros, a tal punto que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que muriera por nosotros en la cruz y darnos la salvación de la cual ahora disfrutamos y de la cual hemos estado hablando desde que comenzamos estas clases. Por lo tanto, en ese sentido, tenemos que entender que se está dando esa guerra entre Satanás y el creyente, que quiere acabar todo lo que es de Dios y huele a Dios, podríamos decir. Satanás es la fuente de todo mal. Y como Dios es la fuente de todo bien y Satanás es la fuente de todo mal, tenemos que entender y reconocer que Satanás desde el principio, ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Y eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 8, versículo 44, en la parte B. En el huerto del Edén, Satanás tentó a Adán y a Eva y le quitó su vida espiritual, es decir, le quitó su comunión con Dios. En ese momento actuó como un homicida, como un asesino. ¿eh? Por lo tanto, cuando nosotros creemos en Cristo, hemos recibido una nueva vida espiritual de parte de Dios. Y por ser miembros de la familia de Dios, tenemos comunión con Dios y una relación especial con Él. Por supuesto, Satanás no está contento con esto y quiere por todos los medios matarnos espiritualmente, o sea, apagar esa relación que tenemos con Dios. Hay una guerra espiritual entre el bien y el mal. Y nosotros tenemos que entender esto para poder mantenernos firmes y poder mantenernos fieles a Dios, utilizando, por supuesto, las herramientas espirituales que Dios nos ha dado, como hemos venido diciendo, el poder del Espíritu Santo, leer la Biblia, la oración. Pero es importante que el nuevo creyente entienda esto porque de momento se va a encontrar en medio de esta guerra espiritual y no la va a entender y se va a preguntar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, que ahora tengo un sinnúmero de situaciones difíciles desde el punto de vista espiritual, donde estoy siendo tentado mucho más a pecar y a fallarle a Dios. Y si no estás consciente de esa guerra espiritual, no vas a poder utilizar las armas adecuadas para combatirla. Y por eso es que estamos hablando de este tema. Satanás quiere quitar la relación que tenemos con Dios. La única manera de hacerlo es el pecado. Es la única manera en que puedes perder la comunión con Dios, porque Dios no tolera el pecado. Pero tú eres ahora un nuevo creyente, eres propiedad de Dios y de la única manera en que puedes perder esa relación con Dios es a través del pecado.
Por lo tanto, Satanás, el enemigo de las almas, va a tratar de tentarnos a hacer lo malo o cualquier cosa que no sea la voluntad de Dios. Quiero detenerme aquí porque quiero explicar este concepto de una manera clara para ti como nuevo creyente. La tentación no es pecado. Todos vamos a ser tentados a pecar, pero el mero hecho de que seas tentado no quiere decir que le ha fallado a Dios. De hecho, en el modelo de oración que presentamos, el Padre Nuestro, le pedimos todos los días: Señor, líbranos de tentación. En otras palabras, no nos dejes caer en tentación, porque la tentación viene de nuestra propia carne, de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios deseos malos que pasan por la mente y tratan de atesorarse en el corazón. Pero el mero hecho de tener esos pensamientos, el mero hecho de ser tentado, no es pecado. Tu deber es rechazarlos, tu deber es no darle cabida en tu mente, y vamos a hablar un poquito acerca de eso en clases posteriores. Y a través de la oración, la lectura de la palabra y de los buenos pensamientos, rechazar todo eso. Pero van a estar ahí la tentación, y la tentación va a estar ahí para hacernos caer de la gracia de Dios y para que perdamos la comunión con Dios. Por lo tanto, es muy importante que sepamos esto. La ventaja que tenemos es que si fallamos hay solución, porque tenemos una promesa en Juan capítulo 1, versículo 9, que dice de la siguiente manera: si confesamos nuestros pecados, o sea, si fuera que le fallásemos a Dios y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le sirves al Señor, eres nuevo creyente, le fallaste al Señor porque pecaste de una manera u otra, pero confiesa ese pecado y la sangre de Jesucristo que te limpió en un principio va a volver a limpiarte de tu pecado y te va a limpiar de toda maldad. La Biblia dice que tenemos a un abogado delante de Dios, a Jesucristo el justo, que está continuamente intercediendo por nosotros. Dios sabe que somos débiles y que en un momento dado podríamos fallar, y entonces perdona nuestros pecados. Y así es que se va a ir dando la vida como creyente. Es una vida donde no deseamos fallarle al Señor, pero si lo hiciéramos, no quiere decir que lo debemos hacer continuamente porque Dios nos va a perdonar. No, debemos de evitar a toda costa en el nombre del Señor fallarle al Señor, pero si le fallásemos, tenemos la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. ¿Y cuál es el proceso de confesar? Que es lo importante. Si falla, confiesa tu pecado. Confesar, lo primero que debemos hacer es reconocer que hemos fallado. Señor, te he fallado, aquí estoy. Tenemos que arrepentirnos. Señor, te he fallado, me arrepiento de mi pecado. Y tenemos que tener el deseo de no fallar más. Te he fallado, me arrepiento, pero deseo no fallarte más. Ese es el proceso de la confesión de los pecados. Debemos de apartarnos del mal, debemos de apartarnos del pecado y tener ese deseo de no pecar más delante del Señor. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: por eso le digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Cuando estamos viviendo una vida que le da oportunidad al crecimiento espiritual, atendiendo las disciplinas espirituales como lo es la oración, la lectura de la palabra, la llenura del Espíritu, el propio Espíritu nos va a impulsar a vivir una vida guiada por Él y no va a haber en nuestros corazones deseos de hacer el mal. Si nos examinamos cuando aceptamos a Jesús y el camino que hemos recorrido y miramos atrás, vamos a ver el cambio que el Espíritu Santo ha venido
haciendo en nuestras vidas y no va a haber un deseo de volver a hacer lo malo, porque vivimos lo que dice la Biblia, una vida en el Espíritu. Y los deseos del Espíritu son deseos que agradan a Dios, porque pone el fruto del Espíritu en nuestra vida, y la voluntad de Dios la podemos conocer por la guianza del Espíritu Santo y por la ayuda de la palabra de Dios. Así que si nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y ponemos el esfuerzo de no volverlo a hacer, el Espíritu de Dios nos va a dirigir, nos va a guiar y no va a haber en nuestras vidas ese deseo de volver a hacer lo malo. Ahora, algunas personas dicen que pecamos diariamente, pero esto no debe ser así. Eso es una excusa para hacer lo que quieren y no obedecer la Biblia. Nosotros ciertamente no somos perfectos en el sentido de que podemos caer de la gracia de Dios en un momento dado, pero como les mencioné anteriormente, la sangre de Jesucristo nos limpia de pecado si confesamos nuestro pecado. Pero no quiere decir que todos los días tenemos que estar pecando continuamente y que todos los días pecamos continuamente. Eso es una excusa para personas que quieren hacer lo que quieren, valga la redundancia, y no obedecer la Biblia. Fíjense ustedes que una vez más allí en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice que los que viven por el Espíritu no siguen los deseos de la carne. Así que si nosotros continuamente estamos viviendo una vida llena del Espíritu de Dios y una vida que cumple con las disciplinas espirituales de leer la palabra, de la oración, del ayuno en este caso, nosotros vamos a tener la capacidad de poder vivir no solo por el Espíritu, sino andar en el Espíritu, y los deseos de la carne que hay en nuestra vida van a ser aplacados, van a ser controlados y vamos a poder agradar a Dios. Y eso es parte de la guerra espiritual que tenemos, que es contra Satanás, es contra la carne y es contra los deseos del mundo, y de eso vamos a hablar más adelante. Pero si nosotros nos sometemos a Dios, Dios nos va a dar la capacidad de poder vivir una vida en victoria que agrade a Dios y que vaya en crecimiento todos los días de nuestra vida. Por eso la obediencia es bien importante. Santiago dice, por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y él será amigo de ustedes. Y continúa diciendo Santiago, pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión, o Dios o el mundo de pecado. Son palabras fuertes, pero aquí el escritor bíblico nos dice a nosotros que debemos de tomar una decisión, y la decisión correcta es dejar de hacer el mal, dejar el pecado y amar a Dios, porque si amamos a Dios y dejamos el pecado, el Espíritu de Dios nos va a ayudar a vivir continuamente en victoria. Y si dejamos el mundo de pecado, rechazamos el mundo de pecado, vamos a tener a Dios como amigo nuestro, porque Dios aborrece el pecado y el que peca se hace enemigo de Dios. Por lo tanto, el mensaje que hay aquí es que tenemos que hacer un esfuerzo y pedirle a Dios que nos ayude para alejarnos del pecado. El decir que tenemos que pecar diariamente es una mentira del diablo para mantenernos atados y separados de Dios. No tenemos que pecar diariamente. Es posible vivir una vida consagrada a Dios, separada para Dios, donde nosotros podamos honrarle y donde nosotros podamos hacer su voluntad diariamente. Por lo tanto, ese refrán o ese dicho de que tenemos que pecar diariamente no es algo bíblico. Y si nosotros obedecemos a Dios y le servimos todos los días con el deseo de agradarle, ayudado por su Espíritu Santo,
no tenemos que pecar diariamente. Así que una vez más, esto es algo que tenemos que estar conscientes de que el pecado no es algo que tenemos que hacer diariamente. Al contrario, debemos de irnos alejando diariamente del pecado porque el Señor nos va a dar la victoria día a día. Y fíjense ustedes, para ya ir terminando, Cristo derrotó al diablo en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Así que Él nos ha dado la victoria. Lo que nosotros debemos de hacer es someternos a Dios, buscar su presencia cada día y vamos a poder vivir una vida victoriosa en crecimiento. Y hago énfasis una vez más en esto porque aquí es donde muchos nuevos creyentes deciden seguir hacia adelante o deciden regresar a la conducta que tenían anteriormente y dejan al Señor. Porque cuando se encuentran con esta guerra espiritual, no la entienden, no saben qué es lo que ha pasado, pues entonces dejan de ser creyentes. Así que, ¿cuál es el mensaje aquí? Ya que Cristo en la cruz venció a Satanás, usted puede tener la plena confianza que cuando usted resiste a Satanás, él huirá de usted. Sin embargo, para que esto suceda, es necesario primero someterse a Dios, quien entonces le dará la victoria. Si nos sometemos a Dios, el diablo huye porque está vencido. Cristo lo venció en la cruz. Y nosotros vamos a tener entonces también la victoria. Sin embargo, es necesario primero someterse a Dios, a quien entonces le dará la victoria. Así que quiero recapitular, no sé si he ido muy rápido y te he presentado la guerra espiritual de una manera muy superficial, pero lo he querido hacer de una manera elemental para que lo entienda y por eso quiero recapitular. Dios es el creador del bien y Dios es el autor del bien. Satanás es el autor del mal. Cuando eres un nuevo creyente, te vas a encontrar en medio de la guerra espiritual contra Satanás que quiere vencerte, contra la carne, que es tu concupiscencia, es ese pecado que siempre nos va a llamar a tratar de hacerlo, y también te vas a enfrentar a las tentaciones del mundo. Pero en medio de esa guerra espiritual, Dios ha vencido al diablo. Tienes las herramientas para tú también vencerlo, sometiéndote a Dios a través de la oración, de la lectura de la palabra, del ayuno y a través del rechazo del pecado. Si aún así pecaras, tenemos la ventaja que la Biblia dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Lo que tienes que hacer es confesar tu pecado, arrepentirte y desear no pecar más. Y entonces Dios te va a ir llevando en un crecimiento espiritual día a día para que tú puedas poder mantenerte fuerte en el Señor y serle fiel a Jesucristo y poder recibir las bendiciones que Él tiene para ti. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más le ha hablado su hermano y amigo Mickey Rivera en una clase más sobre el curso discipulado, la vida abundante en Jesús. Será hasta la próxima